noches del diario La Prensa a Diego Peretti. Buenos días, Enrique. ¿Cómo te va? Quería preguntarte, vos tenés dos vertientes que son la de psicoanalista o psicólogo, ¿verdad? Y también aquí en la película tenés dos vertientes profesionales que son aparentemente un pseudo representante de artistas y un médico. Quería saber, cuando afrontás un papel, cuando comenzás a aproximarte a la personalidad del papel que vas a representar, ¿cómo se conjugan tus dos vertientes personales? No, yo ya de psicoanalista, de psiquiatra, no tengo absolutamente nada. Tengo que reconocer que esto dejó de ser parte oficialmente de mi vida en el 96. Y quizás personalmente dejó de formar parte de mi vida 4 o 5 años más tarde, que bueno, hice finalmente el duelo y me incluí en la familia artística ya totalmente. Aún así veo que genera una enorme curiosidad, por llamarlo de alguna manera, esta doble faceta personal de mi vida, pero reconozco que cada vez que encaro un papel lo hago con los recursos que aprendí en las escuelas de teatro que tuve, fundamentalmente la de Raúl Serrano y de Alberto Ure. Y luego la experiencia de tantas cosas que vengo haciendo, gracias a Dios. En cuanto al personaje, los personajes que tengan doble faceta, y si pueden tener más de dos, son más complejos y más ricos todavía, bienvenido sea. Puede ser, más acercándome al espíritu de lo que creo que tu pregunta, puede ser que yo recurra a cierta experiencia de vida que me llevó a ir de un lado al otro. Son mundos y universos completamente distintos, el artístico y el científico, o el terapéutico. Y eso quizás como experiencia personal me ayuda a no tenerle miedo a las disociaciones, a no tenerle miedo a los mundos internos, a los dobles mundos que pueden habitar cualquier persona y por ende cualquier personaje. En este caso, como en otros que me acuerdo, Tiempo de Valientes también, en donde personajes que están incluidos en un lugar muy característico, como puede ser un hospital o algo referido a la salud pública, de repente se ven catapultados en un mundo completamente distinto, que lo lleva a tener múltiples situaciones que vivir y no saber cómo manejarse. Ese tipo de personajes, que me parece que es uno de los personajes que aquí aborda la película, son personajes que me interesan, me gustan, y puede ser que tome algo de aquella experiencia mía en el sentido más personal, no de lo estrictamente profesional. Pregunta Gabriel Fresta, de Radio Rivadavia, a Carolina. Hola, ¿qué tal? Buen día. De Geisha a esta parte, la belleza y la fotogenia están intactos, pero el avance actoral es notorio. ¿Qué pasó en el medio? ¿Experiencia o estudio? Las dos cosas. Experiencia, estudio, años y la posibilidad de trabajar en diferentes proyectos, con diferentes directores, con diferentes actores, que también creo que es una de las cosas que a uno lo nutre, le hace crecer. Bueno, realmente forma parte de eso. Y aparte, bueno, la posibilidad también de que este trabajo tenemos la posibilidad de compartir diferentes espacios, ¿no? Ya sea el teatro, la televisión y el cine, ¿no? El cine es un espacio de trabajo que a mí me encanta y que he tenido experiencias con personajes muy pequeños hasta personajes más grandes cuando compartimos la película con Diego. Y bueno, uno aprende trabajando, aprende a filmar
filmando, no hay otra escuela con respecto a eso, así que bueno, creo que el estudio y el trabajo me parece que son las dos cosas. Gracias. Pregunta ahora Carlos Herrera, de Radio Nacional, Canal 7, al Chino Darío. Hola. Bueno, quiero que nos cuentes cómo ha sido tu formación actoral, aparte de los trenes que todos que tenés. Hola, Carlos. Mi formación actoral, en cuanto a estudios, ¿te referís? Sí, a la expresión. Empecé en la escuela de Raúl Serrano. Es medio trunca mi formación actoral, por todos lados. Empecé en lo de Serrano, estuve ahí 1 año y medio, casi 2 años. En el segundo año pude tenerlo a él como maestro. Y por cuestiones laborales tuve que cortarlo, entonces en el medio me cambié a lo de Aleso. Tuve clases con Lizardo Grafitz y después me cambié de ahí de nuevo a lo de Nora Mosenko. Estuve 1 año en lo de Nora Mosenko y el año pasado estuve en Timbre 4, la escuela de Claudio Tolcachir, que este año probablemente me vaya a volver a anotar ahí, me gustaría continuar ahí. Bueno, un gran abanico. Eso. Gracias. Pregunta Blanca López, del diario Crónica, a Diego. Bueno, yo casi me siento futbolista. Y sí, la verdad, siempre lo dije, creo que si hubiera seguido mi carrera futbolística hubiera llegado a la selección. Lo digo de verdad. Me destaqué en el colegio primario, en el secundario, en la universidad, como uno de los grandes jugadores en cada lugar donde estuve. Pero después, bueno, cuestiones, no sé, cuestiones de índole familiar y de otro tipo hicieron que abandonara mi carrera futbolística. Así que mi relación con el fútbol, y esta película me dio la posibilidad de, es enorme. Quiero decir, me dio la posibilidad de citarlo al fútbol, de estar presente en el estadio Mestalla, Valencia, estadio que yo vi siempre por televisión, estadio que venera a Kempes por su pasaje por allí, considerado como un héroe en Valencia. Filmar en el mismo momento que se produce un partido. Bueno, nada, en mi caso es muy estrecha la relación que tengo personal con el fútbol. A ver qué relación tiene vos. Bueno, la mía es casi nula, pero en realidad no. Tengo familia, tengo hermanos, sí, en mi casa siempre desde chica el sonido del partido de fútbol era como un sonido muy familiar, muy cercano, muy de domingos, de levantarse con ese sonido todo el tiempo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Tengo amigos, cuando uno comparte con amigos, con gente que le gusta el fútbol realmente. Y creo que la película de alguna manera a mí me ayudó como a profundizar en ciertas cosas que habla el guión que tienen que ver con el fútbol. Así que esa es mi relación, ¿no? Me gusta, soy de Boca, digamos, pero hasta ahí, digamos. Bueno, yo quiero empezar diciendo que soy de River, eso les va a dar un panorama de mi relación con el fútbol. No, jugué al fútbol toda la vida como un chico más, nunca fui un destacado acá como Diego, pero siempre mantuve una relación con el fútbol, juego de vez en cuando con mis amigos, me gusta el fútbol, me gusta ver fútbol, soy un aficionado del fútbol, por decirlo de alguna manera, y trato de mantenerlo todo el tiempo y jugar todo lo que puedo, pero no pasa de eso. Pregunta ahora Laura Natale para el diario La Razón. Acá estoy, acá. Gracias. Bueno, a diferencia de tu personaje en la película,
vos sí empezaste, o sea, entraste a este primer trabajo de la mano de un padrino natural, que también te acompañó en la película, que es tu papá. ¿Cómo fue, quería saber cómo fue la experiencia de filmar con él? ¿Cómo fue la experiencia de esta primera película, de este primer trabajo en el cine para vos? Con respecto a lo de mi viejo, fue divertido. Fue un día de rodaje acá, a la vuelta ya habíamos hecho casi toda la peli, fue sobre el final, y estuvo bueno. Fue el mismo día que grabamos con Palermo, así que tuvimos un par de visitas ese mismo día. Estuvo bueno, estuvo divertido, fue casi anecdótico. En la peli nos cruzamos en una escena, simplemente. Y con respecto a la experiencia de la película, para mí fue muy buena, una gran oportunidad para trabajar con gente que me gusta lo que hace y que admiro. Y además de filmar mi primera película, que espero siempre recordarlo con la misma alegría, pero nada, todo positivo con respecto a lo que fue esta película. La verdad que la pasamos muy bien haciéndola, y no tengo más que palabras de agradecimiento por la oportunidad de haber trabajado acá. Pregunta Gabriel Imparato para la capital de Mar del Plata, a Diego. Diego, a tu derecha, Banderín Solferino. ¿Cómo le va? Dos breves consultas. Desde los años 70 a esta parte, los deportistas intentaban meterse en el mundo del cine. Guillermo Vilas filmó con Ryan O'Neal una película, y de ahí en más todos los deportistas alguna vez quisieron estar en el cine. Vos tenés la suerte de trabajar con algunos de ellos en esta película. Quisiera saber cómo ves la inserción que intentan los deportistas. Nadal o Federer hoy por hoy se morirían por estar a lo mejor en una película con vos o con De Niro. Quiero ver cómo ves eso de que los deportistas quieran meterse en el mundo del cine. Y la otra duda es muy fácil. Pudiste filmar una escena con los dos números 9 más importantes del mundo. Palermo fue el 9 de la selección y de Boca, y Darín el de la selección de los Galancitos. ¿Cómo recordás esa situación? Son lindas preguntas. A ver, la primera, no tengo ningún tipo de prejuicio con respecto a la inserción de nadie a ninguna película. Si son deportistas y tienen inquietudes artísticas y funcionan para determinados personajes, o quieren largarse a una carrera en la interpretación y son buenos o no son buenos y quieren hacerlo, me parece extraordinario. Y con respecto, bueno, a los dos número 9, uno con más experiencia cinematográfica que otro, Palermo me encantó, compartí, estaba en una escena con Palermo y con Ricardo Darín, haciendo pasos, como decimos nosotros, pasos de comedia. Fue muy divertido. Después entraba el Chino en escena, Ricardo con la experiencia que tiene, con la liviandad con la que vino a hacer como un homenaje, un gesto que se lo agradezco muchísimo. Lo conozco también, a él filmando, hicimos una película, él como director y como actor. La Señal, una película que yo la admiro mucho y la respeto mucho. Así que, bueno, fue muy divertido. Son dos grandes, número 9, grande número 9. Así que tener una escena con ellos queda en mi memoria para siempre. Pregunta ahora Jonathan Conde de Crónica al Chino. ¿Qué tal? Buen día. Quería saber particularmente, Chino, si recurrís a tu papá más que la visión de un padre en cada uno de los trabajos que te toca aceptar, y cómo te sentís tanto en tele, en teatro y en televisión. Y en cine, perdón. No suelo recurrir mucho a él como en esa figura. Recurro más a él como padre, y a lo sumo terminaremos hablando de cosas relacionadas con el laburo. Pero
En ese sentido nos damos libertades mutuamente. Yo lo dejo también a él que haga las cosas por y con respecto a cómo me siento, en teatro, en cine y en televisión, la verdad que por suerte pude pasar por los 3 lugares en bastante poco tiempo, y eso para mí está muy bueno, me sirvió mucho y me encanta haberlo podido hacer. Y después he tenido distintas experiencias en cada uno de los distintos formatos, por decirlo de alguna manera. La pasé muy bien en determinadas ocasiones en los 3 ámbitos. Me encantó el teatro, una experiencia que tuve hace poco con una obra que se llamó Los Kaplan, fue la primera que hice. Esta es mi primera película, la pasé genial también. Aprendí cosas que tienen que ver con la interpretación y que son aplicables a todo, tanto en la tele, en el cine y en el teatro. Y la verdad es que mi relación es muy buena, en principio. No sé a qué apunta me parece un poco general la pregunta, pero la verdad que me sentí muy bien tanto en tele como en cine y en teatro, y me gustaría poder continuar laburando también en los 3 ámbitos. Sobre todo me gustaría profundizar un poco en el teatro y en el cine por cuestiones personales que a mí me vinculan más al teatro y al cine. Pero la verdad es que siempre tuve experiencias muy gratas y no tengo nada más para decir. Pregunta ahora Ricardo Acevedo, de Revista Cartelera, Adiós. Sí, digo, bueno, primero no sé de qué equipo sos, pero trabajás con Palermo. Bueno, seguramente que... No, mi pregunta es si durante el rodaje, bueno, alguna anécdota que haya surgido, se pueda contar, ¿no? Y por otro lado, el 14 de junio estrenan. ¿Cómo vivís estos momentos previos al estreno? ¿Vos sos de irte de cabeza a la crítica, a mirarla, o cómo lo vivís? Sí, con respecto a la anécdota, bueno, no me acuerdo realmente anécdotas. Tendría que, generalmente cuando me preguntan sobre anécdotas, me da la sensación que tengo un montón, pero en el momento que tengo no me acuerdo ninguna. El rodaje se llevó a cabo de una manera muy creativa, con mucha libertad para improvisar, sobre todo con el actor Fernando Tejero, que es un actor muy popular allá en España y es muy español, y yo soy muy porteño, argentino. Entonces el encuentro de un español y un argentino trabajando juntos para lograr un objetivo, y ahora en las circunstancias que se están viviendo, resultan, sin querer ser ambicioso, metafóricamente rica. Y después, ¿cuál era la otra? No, bueno, la crítica al principio le daba, no es que le dé más bolilla, al principio las leía y me producían, de alguna forma me lastimaban un poco más o no. Y ahora sí, las sigo leyendo, no es que las espere ávidamente, pero las leo, forma parte del trabajo, me parece. Y en algunas concuerdo después de un tiempo, ya sean en el elogio o en la crítica negativa, concuerdo después de que estoy más limpio e higiénico de lo que acabo de estrenar. Cuando las leo, cuando por algunas circunstancias veo alguna crítica de antaño, generalmente concuerdo, después de un tiempo. Pregunta ahora Guillermo Álamo, de Newsline Report, a Sí, cuando hacías Los Kaplan, que recién mencionaste en el Teatro del Globo, me dijiste que estabas entre sorprendido y a la vez disfrutando mucho del espectáculo y de estar con actores tan consagrados, y vos siendo nuevo en el espectáculo, era tu debut teatral, ¿no es cierto?
Ahora con respecto a esta película, que la filmaste casi totalmente en otro país, donde tenías un poquito el lastre de la fama de tu padre, porque se te nota muy seguro, parece que fueras mayor o que tuvieras una carrera con más trabajos realizados. ¿En ningún momento sentís un poco de duda, de temor? Se te ve muy seguro como cuando hacías teatro. Ahora te pasó lo mismo filmando en España con un director que no conocías, ni él te conocía a vos seguramente. Bueno, de hecho la película la filmé antes de haber hecho Los Kaplan, entonces se podría decir que tenía un poco menos de experiencia inclusive, pero en ese sentido yo no sé si se me ve así como vos lo decís, espero que sí, pero en caso de que así sea, tiene que ver con que me siento seguro en un punto, o sea, las dudas están en una instancia previa y se van un poco decantando, diluyendo, ya sea porque uno va encontrando respuestas o caminos por donde laburar, o porque también se acercan las fechas en las que hay que hacer y es bueno despejarse algunas cosas de la cabeza, porque yo soy medio enroscado, entonces a veces me sigo como rumiando, pero la verdad es que ya para cuando estábamos filmando en España estábamos metidos de cabeza en el proyecto y eso es lo que sucede, le dimos para adelante y lo que se ve es el resultado de eso. La verdad es que me pasó exactamente igual que con Los Kaplan, pero en otra cosa totalmente distinta, porque los procesos son distintos, el teatro tiene una etapa previa de mucho ensayo y filmar con cámaras, repetir tomas y todo eso es muy distinto que estar en un escenario en vivo y en directo, con el público ahí. A mí por lo menos lo vivo de distinta manera, pero fuera de eso, en la experiencia personal, yo me sentí de la misma manera, haciendo dos cosas distintas, dos personajes distintos, pero igualmente comprometidos. Pregunta Romina Magnani, de Ecosweb, Atalaya. Hola, Carolina. Quería saber si estás en otro proyecto cinematográfico, si es un espacio que preferís entre el teatro y la tele, y de paso saber qué lugar ocupa también esta experiencia como cantante que estuviste haciendo hasta hace poco. Estoy por la semana que viene, empiezo a filmar una película, una coproducción con España también, con un director que se llama Jorge Angora, con Darío Grandinetti, con Lupi, con Antonella Costa, con una actriz española que está por llegar también. Y bueno, nada, en ese proceso de ensayos y también en el proceso de presentar esta película, que como sabemos se filmó hace ya 2 años, pero nosotros estamos presentándolo hoy acá. Y bueno, este momento de cantora para mí es un momento de mucha alegría, es una expresión que hace mucho tiempo tengo adentro y que de pronto en este último tiempo ha tenido un espacio para poder salir y junto a otras cantoras también, así que estoy muy feliz de que eso sea. Pregunta ahora Paqui de la Torre, de Red Teatral, Adiós. Hola, primero felicitaciones por el proyecto. Para quien hace mucho tiempo que está en Red Teatral y Red Cine, en el cine argentino es una bocanada de aire fresco, muy interesante. Diego, fundamentalmente como somos habitantes de dos vertientes, yo también soy creativa y científica, te quiero preguntar, ¿dónde encontraste ese espacio de puente que une las dos personalidades argentinas y españolas? ¿Y dónde nos une el amor y dónde nos separa el espanto? Si es que pudiste pescar. La secuencia de la ventana realmente es fantástica. Muchas gracias. No, españoles y argentinos, hay un vínculo estrechísimo, histórico-político y de coyuntura, digamos, las corrientes migratorias de un lado para el otro, cruzando el Atlántico en las diferentes épocas,
los últimos 200 años han sido constantes. Entonces, a mí la película me resultaba atractivo el hecho de que un argentino y un español se estuvieran mintiendo constantemente en pos de conseguir digamos, de conseguir un botín importante como es la transferencia del jugador de fútbol que encarna el Chino. Esencialmente la película produce personajes que el más mentiroso y el más chanta, entre comillas, es el español, y el más mentiroso también, pero el más ingenuo y el más desprevenido ante la realidad es el argentino. Eso nos gustaba como giro dramático de la relación de estos dos pícaros, entre comillas, porque hacía que se vieran más las diferencias gestuales, las diferencias culturales, las diferencias de modismos en el lenguaje. Ahora, yo llego a España y desde el primer momento que fui por una película que se llama No sos vos, soy yo, que se estrenó allí, que tuvo mucho éxito, llego a España y me encuentro completamente familiarizado con España. No me cuesta hacerme de amigos. Y mirá que no soy una persona socialmente como de gran apertura social. Sin embargo, en España me siento creativamente con los directores, con los compañeros actores, con los técnicos. No veo una gran diferencia. Entonces no te podré decir sociológicamente a qué se debe, pero sí lo que siento es que es como fuimos creados en el mismo lugar. En la actuación, una actuación es una película liviana, es una comedia liviana, pero en la improvisación, en los diferentes diálogos que teníamos con Fernando Tejero y también con Laura Pamplona, mis compañeros también lo pueden decir, no se necesitó como una gran ensayos previos para ponernos de acuerdo sobre textos, sobre formas de reaccionar. En la interpretación, cuando uno actúa con otra persona, se ve culturalmente cómo es, se puede detectar cómo es culturalmente una sociedad. Bueno, aquí no costaba. También Fernando Tejero es un muy buen actor, a mi criterio, un gran improvisador. Entonces íbamos como pez por el agua. Nada, mi mamá era madrileña, quizás eso algo tenga que ver, como muchos de los antepasados nuestros. Así que en cuanto a contar una historia, no es algo que requiera un trabajo de estudio cultural para con los actores y con los directores y con los guionistas con los que uno trabaja. Me pasa con España, no fui a trabajar a otros países europeos, con España exclusivamente. No sé si está muy contestada, pero me divagué un poquito, pero más o menos por ese lado me llevó tu pregunta. Sí, allá también están un poco, que nos miran, viste, así, no es acá solamente, allá también, Argentina, pero es como, pero no hay hermandad entre por lo menos lo que yo pude ver en todos los viajes que estuve. Pregunta Susana Salerno, de Radio Apuntes y Radio Cristal, H. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, quería saber a la hora de crear este personaje, si le pediste algún dato a algún futbolista, de ser así, quién fue, y qué te gustó de este personaje. No le pedí ningún dato a ningún futbolista.
Diego me estuvo asistiendo un poco con su experiencia en el fútbol. ¿Y qué me gustó del personaje? A mí me gustó la historia y la comedia desde que la leí. Me gustaba del personaje, veía muchos puntos en común también con cómo soy yo, y me gustaba esto de que un poco era cierto paralelismo que pasaba entre lo que le pasaba al personaje en la ficción y lo que a mí me pasaba con esta película en la realidad, que era ir a España a buscar una especie de, en este sentido fue a filmar una película, ¿no? Pero un poco como para ir a probar suerte, por decirlo de alguna manera. Y eso inmediatamente me causó gracia un poco ese paralelismo y me vinculó con eso. Fuera de eso, dentro de la historia misma, me gusta cómo se desarrollan las cosas para el personaje. Me parece que es un buen pibe, que se ve envuelto en una situación por momentos medio desesperante, pero por la forma de ser es como que se deja llevar, y me gustaba un poco el giro me parece que se ve cierta maduración en el personaje a lo largo de la peli, sobre todo con el quiebre que hay. No voy a revelar nada particular, pero me parece que hay un vuelco y que hay una especie de punto de quiebre en el que él se vuelve un poco adulto, por ahí a los golpes o no, pero como que es forzado a madurar y entender cómo funcionan las cosas de repente. Pregunta ahora Diana Over, Radio del Pueblo, Alianza. Hola, ¿qué tal? Diego. Siguiendo el eje del nombre de la película Fuera del Juego, cada cual de nosotros en la vida hemos estado en algún momento, nos han sacado del juego y hemos luchado para volver a reiniciar. A mí me encantó tu dupla con Luis Luque en Tiempo de Valientes, y acá también me encanta tu trabajo con Fernando Tejero. Me gustaría que hables de la dupla de ambas. Sí, sí, son películas en ese sentido que transitan como el mismo género de dos pícaros, dos sinvergüenzas, o dos personajes que están incluidos en un lugar que no un ambiente novedoso, nuevo. En este caso, trabajar con Fernando, yo había trabajado con él en una película, pero no había compartido diálogos, sino planos de Fuera de Juego, una película que filmé hace unos 3 años, 4 años atrás. Aquí yo me entendí con él, es como un músico que se entiende con otro. Tenemos ganas de volver a trabajar en alguna otra historia que convoque a estos dos personajes. Me sentí muy bien, te vuelvo a repetir, me sentí seguro en el sentido de no tenía que estar pendiente de cómo iba a reaccionar él, sino que fluía tranquilamente porque podía jugar con él, improvisando en escena. No es un actor que trabaje solo, entonces al no trabajar solo, y yo tampoco soy un actor que trabaje solo, entonces eso permite, cuando hay entendimiento, que sea gozoso para nosotros trabajar. Así que Fernando allá tiene una popularidad muy grande, es un actor muy querido, y bueno, nada, así que la experiencia fue óptima. Que se notaba directamente, había un feeling entre los dos muy importante. A mí fue lo que más me atrapó, ver que cualquier situación ahí
aunque fuera la peor, estaban los dos enganchados. Sí. Ah, muy bueno. Sí. Eso es como llamamos nosotros en química, un buen vínculo actoral. Sí, en este caso se dio, y ya te digo, por eso que vos decís, nosotros también lo sentimos. La película se estrenó en España la semana pasada, la crítica también lo vio, esto, así que, bueno, está todo dado para que surja otra historia y podamos seguir este camino, a ver si hay otra historia de índole similar y poder filmarla. Ojalá sea. Ojalá. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para hacer? La nota de año 1120. Bueno, quisiera preguntarle a usted, ya que hablaron de la libertad que les había dado de alguna manera David Márquez para trabajar, ¿cómo trabajaron cada uno sus personajes? Y me gustaría sobre todo si tuvieron alguna vinculación con Rafael Calatayud y Nico Martínez, porque se ve que estos guionistas han estado muy interiorizados en el mundo del fútbol, porque para los que conocemos hay una cosa muy profunda en cuanto a una crítica muy exhaustiva de lo que son las ventas de esos jugadores y demás. Y de repente una frase de Fernando Tejero que dice en un momento dado, vos Diego, sos futbolista, que dice fútbol, todo el mundo habla de fútbol, y nadie sabe un carajo, es tal cual, así. Bueno, es amplia en este caso, para mí hace falta, voy a hacer un poquito, me voy a extender un segundito. El cine con el fútbol no se ha llevado muy bien. Para mí todavía hace falta, mundialmente hablando, una película épica sobre el fútbol. Ni que hablar en la Argentina. Pero tampoco las películas de fútbol que vi en Inglaterra, de Inglaterra, digamos, lo pueden hacer bien. No alcanzo a entender bien el por qué se pueden hacer películas sobre béisbol, metiéndose en el vestuario del futbolista, yendo a la vida de un futbolista. Siempre se van, digamos, o se pierden o no sé qué ocurre que no funciona bien. En este caso, la película es sobre representantes de fútbol y todo lo que rodea al mundo futbolístico. Se trató de alguna manera metafórica de, no en el fútbol, sino en todos lados, cuando hay mucha plata de por medio se generan recursos humanos cuyo único objetivo es la ambición, la codicia, nada ilegal, simplemente el capitalismo salvaje provoca este tipo de personajes que funcionan dentro de la ley, pero la ley los deja funcionar con valores que son difíciles de compartir para las personas comunes, como me considero. Entonces, la película trata sobre estos personajes de fútbol y no se habla específicamente de fútbol, aunque sí en la trama superficial, pero se está hablando, podría ser también del mundo del cine, del mundo del automovilismo, o de otro deporte, o de otro mundo del espectáculo, u otra cuestión que genere mucha plata. Estos personajes existen, están ahí. Todos los personajes mienten en esta película, absolutamente todos, porque están en un universo que se progresa de esa manera. Hay que vivir trabajando 9 horas día en un lugar donde tenés que mentir afectos y mentir sobre las relaciones, estar mintiendo todo el tiempo. Después, con respecto a David Márquez y a la libertad que nos dio, sí, es un director que había hecho 2 películas y en este caso, cuando nos vio lo disciplinados que éramos, tanto nosotros como los actores españoles, y el afán que teníamos de contar una historia digna,
vio que en las improvisaciones funcionaban algunas cosas y muy atinadamente, a mi criterio, dejó, sobre todo en las que tienen que ver con lo argentino con lo español con lo argentino, dejó lo que aparecía en los ensayos, y eso me da la sensación que enriqueció mucho la película, y estaban muy cercanos Kiko y Calatayud para que lo que aparecía en los ensayos volcarlo en el guión con el cual íbamos a salir al set. Así que yo se los agradezco porque eso me parece que enriqueció el guión. O sea que no se siguieron a un guión de guión, sino que a cada rato iban escribiendo. Sí, nosotros tuvimos un periodo de ensayo, nosotros llegamos un par de semanas antes para conocernos y todo, y ensayamos bastante, y ahí estaban ellos dos rescatando lo que aparecía en esta mezcla entre argentinos y españoles que es la película. Bueno, Diego, ya dijiste que hace rato dejaste de lado tu pasado como médico, pero aún así te siguen convocando para estos papeles, lo digo también por la terapia, ¿no?, que está teniendo mucho éxito ahora. ¿Qué es lo que te atrae a vos de estos papeles? ¿Qué es lo que pensás que le atrae a los directores que te convocan para este tipo de papeles? Sí, no, bueno, con respecto, siempre que me convocan para ser de terapeuta, genera este tipo de cuestionario. En realidad, debo haber hecho, desde que empecé profesionalmente en la actuación, que es en el 94 más o menos, hasta ahora estuve trabajando y debo haber hecho fácil como 50 proyectos, debo estar por ahí. Y me han llamado 3 veces para ser de terapeuta, digamos, así que no, pero cada vez que hago, digo, en Tiempo de Valiente, Locas de Amor y en terapia, pero cada vez que hago, produce este tipo de resaltamiento, ¿no? Con respecto a lo curioso que provoca, ¿no? Es decir, para psicoanalistas y psiquiatras existen un montón de personajes y un montón de historias, y lo llaman a George Clooney, digamos, y no tiene esta pregunta porque no tiene el pasado que yo tengo. Así que nada, mientras el guión, a mí no me produce absolutamente nada, digamos, sí me produce emoción cada vez que leo un guión que sé que voy a embarcarme. Para nosotros los actores, embarcarnos en un proyecto cinematográfico, en una película, es como una energía grande de todo tipo, no solo creativa, sino nosotros estamos en una profesión que cada tanto embarcarnos en un proyecto significa conocer un montón de gente, relacionarse con un montón de gente, trabajar creativamente con gente que ni conoces ni la vas a volver a ver. Digamos, no es un escritor, sino nosotros tenemos como una energía, por eso a veces somos medio fóbicos y esas cosas, porque es una energía constante de trabajar en equipo. No me produce nada, sí me emociona cuando estoy solo en un bar y leo un guión que sé que voy a encarar y sé que voy a hacer. En este sentido, cuando yo leo y en este caso era médico ginecólogo, pero en terapia, por ejemplo, cuando me dicen y me dan la versión israelí de terapia, bueno, yo la veo y digo, wow, qué personaje, pero aunque fuera otra cosa, digamos, qué personaje, qué lindo programa. Y ahí me meto y me emociono, y bueno, cuando ocurre esta película sobre el mundo del fútbol, filmar en determinados lugares, que me provoque gracia de determinadas situaciones, que vea esta mezcla argentinos y españoles, que no está injertada, no está con forceps para la producción, sino que tiene que ver con bueno, nada, todo eso me provoca emoción cuando lo leo solo en un bar, y no pienso en si es médico de nuevo o es terapeuta, no, en absoluto. Y sí, mucho, no, pero ya dejé hace 5 años, pero no quiere decir que no vuelva, porque, bueno, los quilombos aparecen en la vuelta de esquina. Sí, estamos todos en problemas. Pregunta a Gabriel Imparato nuevamente. Tengo una duda por lo que recién... Primero dijiste en el comienzo de la conferencia que sos una persona muy concientizada con lo que significa el mundo del fútbol, y hace un rato hiciste muy someramente una descripción de que el fútbol
tiene una serie de situaciones hoy en la actualidad, comerciales, anímicas, de toda índole, bastante contundentes en la vida. La pregunta te la hago más, vos que sabés bastante más de fútbol que mucha gente de esta sala. ¿Sentís que la película, más allá del hecho artístico, que es una comedia muy entretenida, con buenas actuaciones, algunas cuestiones de amor y todo el link España-Argentina, también es una buena polaroid de lo que le está pasando al fútbol hoy por hoy, de que el jugador ya cambia de nación y de equipo antes de jugar en la primera división, que están las botineras como tiburones que lo llevan al contratista que lo va a entregar llave en mano al equipo, que hay una pelea en la cual ya poco importa si juega o no juega, que están los contratadores en los partidos de la tercera viendo... ¿Sentís que eso es una polaridad en la cual ese fútbol romántico que vos admirás de Bochini, Maradona, Alonso o esos jugadores ha quedado como en una cosa prehistórica? Sí, es una Polaroid, como decís vos, sí, es un muestrario de diferentes situaciones que se generan en un mundo en donde hay mucha plata, hay mucha pasión, hay algo muy mediático, fama. Sí, creo igualmente, como futbolero, creo que aún hoy el jugador que entra en la cancha de fútbol, junto con su cuerpo técnico, hasta ahí. Después, para arriba, es un problema, pero hasta ahí sigue siendo un deporte, sigue siendo un deporte. En el nivel más elevado del término. A los deportistas en general, pero como el fútbol es mi pasión, a los futbolistas los quiero, a los técnicos les creo. El fútbol genera ficción en la gente porque el Coco Basile es un personaje, Palermo es un personaje, el chico que sale de las inferiores y quiere triunfar, como el personaje que realiza el Chino, es un personaje, con su historia lo va siguiendo, sus dramas, sus amores, el ogro Fabiani, me acuerdo, es un personaje, con la botinera, que fue a River, el club de su vida, no podía parar de comer, entonces no hacía goles, digamos. Hay drama y hay conflicto en todos los deportes, pero como el fútbol está tan presente, eso me parece muy puro, me parece que le da pimienta. Mourinho me parece un personajón, Guardiola también. Ahora, el mundo capitalista, por llamarlo de alguna manera, salvaje que lo rodea, y ahí, a mí no me interesa eso, no me interesa Grondona, todo el mundo, cómo se maneja la Asociación de Fútbol Español, la AFA, digamos, todo. Ese mundo a mí no me interesa, la verdad, porque es político, con mucha plata detrás. Entiendo que tratan de hacer las cosas lo mejor posible, pero ese no me interesa tanto como lo que ocurre en el campo de juego. ¿Cómo ves que lo comparen a Grondona con el Padrino? Que digan el Padrino. Bueno, entiendo por qué lo dicen. Ojo que el personaje de Marlon Brando, sobre todo, no sé si es el Padrino, el personaje de Marlon Brando o el de Al Pacino, que son diferentes. Uno es más cruel que el otro, uno es más romántico que el otro. Entonces, cuando hablan del Padrino, no sé si hablan de Marlon Brando, que me lo tragaría un poco más, que el de Al Pacino, que es una persona que tiene un espíritu más arruinado y más disociado, quizás. Pero entiendo la comparación. Última pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, buen día, buenas tardes, mejor dicho. Gerardo Grosso, Turismo Noticias del Mundo. Quería preguntarte, Diego, dijiste que te gustaría filmar en el futuro otra película junto a Fernando Tejeda. ¿Qué opinas si también incluiría un trío, Ricardo Darín, ya que Darín es tan conocido y bueno, venerado en España como aquí en Argentina? No, y que hablar. De película de tres. Sí, no me vienen tanto a la memoria los tríos. Sí, pero son cuatro en realidad, porque... una versión... Sé que están haciendo una versión de Los Tres Chiflados en Hollywood, pero
nada, un comando especial. Nada, a mí las comedias de aventura... sí, bueno, claro, pero bueno, tuve el orgullo de filmar con los dos, porque con Ricardo compartí una película, voy a repetir La Señal, es un actor extraordinario, también en el cine es alguien, digamos, que es muy fácil, entre comillas, actuar con él. Es fácil y a la vez exigente, cuando tenés una obra de teatro, yo hice Un tranvía llamado Deseo hace poco, o La muerte del viajante, que son obras de teatro que son fáciles porque la estructura, te podés apoyar en la estructura, no hace falta tironear actoralmente nada, porque la estructura te lleva, el cuento te lleva. Cuando actúas con actores como Ricardo Darín, en ese sentido es fácil, ahora hay que estar a la altura de ellos. Eso es exigencia también. Así que nada, sería un regalo para mí, para la profesión, si pudiera actuar nuevamente con Ricardo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias por venir.